¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si toda la humanidad tuviera acceso a la verdad sobre Dios y decidiera ignorarla? No por falta de evidencia, no por falta de oportunidad, sino por decisión propia, por elección deliberada. ¿Qué le pasaría a una civilización entera que conoce a su Creador, pero elige darle la espalda? No es una pregunta hipotética, es exactamente lo que Pablo describe en el primer capítulo de Romanos. Y lo que describe no es bonito. Es, de hecho, una de las páginas más crudas, más honestas y más necesarias de toda la Biblia. Un texto que fue escrito hace casi 2000 años, pero que, cuando lo lees con atención, parece que hubiera sido escrito esta mañana mirando por la ventana. Porque el capítulo 1 de Romanos no habla de un problema lejano. Habla del problema más profundo de la humanidad. Un problema que no se resuelve con tecnología, ni con educación, ni con progreso económico. Un problema que está en la raíz misma de lo que somos como seres humanos. Y Pablo necesita que entendamos este problema antes de hablarnos de la solución, porque si no entendemos la gravedad de la enfermedad, nunca vamos a valorar la magnitud de la cura. Así que hoy vamos a abrir Romanos capítulo 1 y vamos a ver cómo empieza todo, cómo Pablo construye su argumento desde la primera línea, y por qué este capítulo, aunque incómodo, es absolutamente indispensable para entender el Evangelio. Vamos a empezar desde el principio. Pablo abre su carta como se acostumbraba en el mundo antiguo, presentándose, pero la forma en que lo hace ya nos dice mucho sobre quién es y desde dónde habla. En los primeros versículos, Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mira las palabras que elige. No dice que él decidió ser apóstol. No dice que se autoproclamó predicador. No dice que un día se le ocurrió dedicarse a esto. Dice que fue llamado. Dice que fue apartado. Pablo no se presenta como alguien que habla por cuenta propia. Se presenta como alguien que fue tomado por Dios y enviado con una misión específica. Y esa misión tiene un contenido. Pablo no fue apartado para predicar sus opiniones ni sus ideas personales. Fue apartado para el Evangelio de Dios. Y ese Evangelio no es algo que Pablo inventó. Dice que Dios lo había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea que lo que Pablo va a enseñar en esta carta no es una novedad, no es una ruptura con todo lo anterior. Es el cumplimiento de un plan que Dios venía preparando desde hacía siglos a través de la historia de Israel. Y el centro de ese evangelio, el corazón absoluto de todo lo que Pablo predica, es una persona. Pablo lo dice con total claridad. Este evangelio es acerca de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, nacido de la descendencia de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Detengámonos un momento en esto porque es una declaración enorme. En apenas unas pocas palabras, Pablo está diciendo dos cosas sobre Jesús que son fundamentales. Por un lado, Jesús es plenamente humano. Nació de la descendencia de David. Tiene raíces históricas, tiene genealogía, tiene carne. No es un fantasma, no es un mito, no es una idea flotando en el aire. Es un hombre real, nacido en un momento concreto de la historia. Pero al mismo tiempo, Jesús es plenamente divino. Fue constituido Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. La resurrección no es un detalle menor en la fe cristiana. Es el acontecimiento que revela quién es realmente Jesús. Es la confirmación definitiva de que este hombre nacido de la descendencia de David es, al mismo tiempo, el Hijo eterno de Dios. Todo el Evangelio gira alrededor de esta persona. Y todo lo que Pablo va a desarrollar en los 16 capítulos de esta carta tiene sentido. Solo a la luz de quién es Jesucristo. Después de esta presentación doctrinal, Pablo se dirige directamente a los cristianos de Roma, y lo hace con un tono que sorprende por su calidez. Les dice que da gracias a Dios por todos ellos,
que su fe es conocida en todo el mundo y que constantemente los tiene presentes en sus oraciones. Les dice que hace mucho tiempo quiere visitarlos, que lo ha intentado muchas veces, pero que hasta ahora no ha podido. Y les dice algo más. Les dice que quiere ir a Roma para compartir con ellos algún don espiritual que los fortalezca, pero también, y esto es hermoso, para ser mutuamente fortalecido por la fe que compartimos, tanto la de ustedes como la mía. Pensá en lo que está diciendo. Pablo, el apóstol, el hombre que tuvo un encuentro directo con Cristo resucitado, el teólogo más profundo del Nuevo Testamento, el misionero que recorrió todo el Mediterráneo predicando. Este hombre no se presenta como alguien que solo viene a dar. También quiere recibir. También reconoce que necesita ser fortalecido por la fe de otros. Eso nos habla de una fe que no se vive en soledad. La fe cristiana es relacional. Se construye en comunidad, se fortalece cuando se comparte. Y entonces llegamos al versículo que ya mencionamos en el episodio anterior, pero que ahora cobra un peso distinto, porque es el punto exacto en el que Pablo deja de presentarse y lanza su gran argumento. Es el versículo 16, y es, en muchos sentidos, el versículo más importante de toda la carta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pensá en el contexto en el que Pablo dice esto. Está escribiendo a personas que viven en Roma, la capital del imperio más poderoso del mundo. Una ciudad que adoraba al emperador como si fuera un dios. Una cultura que consideraba la crucifixión como la muerte más vergonzosa imaginable. Y Pablo les dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué tendría que avergonzarse? Porque el Evangelio que Pablo predica tiene en su centro a un hombre crucificado. Para el mundo romano eso era ridículo. Para el mundo judío era escandaloso. Pero Pablo dice que ese evangelio, el mensaje de un Cristo crucificado y resucitado, es poder de Dios, no debilidad, no locura, poder, fuerza transformadora que viene de Dios mismo y que tiene la capacidad de salvar a todo el que cree. Y fíjate en esa expresión, todo el que cree. No dice a los que cumplen la ley, no dice a los que pertenecen a cierto pueblo, no dice a los que tienen cierto nivel moral o intelectual, dice a todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, es decir, para todos, sin excepción, sin distinción. El Evangelio es universal porque el problema que viene a resolver también es universal. Esa es la tesis. Esa es la columna vertebral de toda la carta. Y a partir de acá, Pablo va a desarrollar esa idea con una lógica implacable. Pero lo que hace inmediatamente después sorprende, porque lo siguiente que dice no es un desarrollo de la gracia. No empieza hablando de la solución, empieza hablando del problema. Y el problema, como vamos a ver, es mucho más profundo de lo que la mayoría piensa. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Acá necesitamos hacer una pausa, porque esta idea de la ira de Dios puede generar mucha confusión si no se entiende correctamente. Cuando escuchamos la palabra ira, inmediatamente pensamos en lo que conocemos. Pensamos en un ser humano que pierde el control, que se llena de rabia, que actúa de forma irracional. Pero la ira de Dios no tiene nada que ver con eso. La ira de Dios no es un estallido emocional, no es un capricho, no es crueldad, no es venganza descontrolada. La ira de Dios es la respuesta justa, firme y santa de Dios frente al pecado. Es lo que sucede cuando la bondad infinita se encuentra con el mal. Dios no es indiferente ante la injusticia. No mira para otro lado cuando sus criaturas se destruyen a sí mismas y destruyen a los demás. Su justicia reacciona. Y esa reacción, esa oposición firme al mal,
Es lo que la Escritura llama ira. Pero fíjate en un detalle crucial del versículo. Pablo dice que los hombres detienen la verdad con injusticia. Esa palabra detienen es muy fuerte en el original. Significa suprimir, reprimir, bloquear. La verdad está ahí, está disponible, está accesible, pero es activamente suprimida. No es que el ser humano no pueda conocer a Dios, es que no quiere. Y eso cambia completamente el panorama. Y Pablo va a explicar por qué no tienen excusa. Versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se puede conocer les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es fundamental para todo el argumento de Pablo. Fíjate lo que está diciendo. Dios no se escondió. Dios no se quedó en silencio esperando que alguien lo descubriera por casualidad. Dios se manifestó. ¿Cómo? A través de la creación. El mundo que nos rodea habla. La naturaleza habla. El orden del universo, la complejidad de la vida, la belleza de lo creado, las leyes que gobiernan el cosmos, todo eso es un testimonio permanente de que hay un creador. Su poder eterno y su divinidad son claramente visibles para cualquiera que mire con honestidad. Pensalo así. Cuando ves una obra de arte extraordinaria, no pensás que se hizo sola. Cuando ves un edificio perfectamente diseñado, no pensás que los materiales se juntaron por accidente. La obra siempre habla de un autor, y la creación habla de un creador. Esto es lo que en teología se llama revelación natural. Dios se da a conocer a través de lo creado. No hace falta haber leído la Biblia, no hace falta haber escuchado un sermón, no hace falta haber nacido en una familia creyente. La evidencia de Dios está disponible para toda persona, en todo lugar, en todo tiempo. Por eso Pablo dice esas palabras tan solemnes. No tienen excusa. No es que les faltó información, no es que Dios se escondió y ellos hicieron todo lo posible por encontrarlo. No, la evidencia estaba ahí, pero fue rechazada, fue suprimida, fue ignorada deliberadamente. Y ahora viene la parte más dura del capítulo. Pablo va a describir qué pasa cuando el ser humano rechaza a Dios. Y lo que describe no es un evento aislado, es un proceso, una espiral descendente. Una caída progresiva que tiene una lógica interna terrible. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Presta atención al orden, porque el orden importa mucho. Primero, conocieron a Dios. Tuvieron acceso a la verdad. Supieron que Dios existía. Vieron las evidencias, pero no lo glorificaron, no le dieron el lugar que le corresponde, no lo reconocieron como Dios, y tampoco le dieron gracias. No respondieron con gratitud a todo lo que habían recibido. Y a partir de ahí empieza el deterioro. Sus razonamientos se volvieron vanos. Se llenaron de pensamientos vacíos, sin fundamento, sin dirección, y su corazón, dice Pablo, fue entenebrecido. Se oscureció. Perdió la capacidad de ver con claridad. Esto es profundísimo. Pablo está mostrando que el punto de partida del pecado no es la ignorancia. No es que el ser humano pecó porque no sabía. El punto de partida es la ingratitud. Es la negativa a reconocer a Dios como Dios. Cuando el ser humano deja de mirar hacia arriba, deja de dar gracias, deja de reconocer que todo lo que tiene y todo lo que es viene de Dios, ahí empieza la caída. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay algo profundamente irónico en esto, y Pablo lo sabe. El ser humano que se cree autosuficiente, que piensa que no necesita a Dios, que confía únicamente en su propia razón, que se proclama sabio y libre, termina cayendo en la necedad más profunda. No porque la razón sea mala. La razón es un don de Dios.
pero una razón que se desconecta de su origen, que se corta de la fuente de toda verdad, se queda sin fundamento. Es como un río que se corta de su manantial. Por un tiempo parece que sigue fluyendo, pero poco a poco se seca. Y entonces viene el intercambio. Pablo usa una palabra muy precisa para describir lo que pasó. No dice que perdieron algo, dice que cambiaron algo. Y lo que cambiaron es absurdo. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron lo eterno por lo pasajero, lo incorruptible por lo corruptible, lo verdadero por lo falso, lo infinito por lo limitado. Es como cambiar un diamante por una piedra pintada. Es como dejar un banquete para comer basura. No tiene sentido. Pero eso es exactamente lo que hace el ser humano cuando rechaza a Dios. Y esto es la idolatría. Pero acá es importante que entendamos la idolatría en toda su amplitud, porque cuando escuchamos esa palabra generalmente pensamos en estatuas de piedra, en templos paganos, en civilizaciones antiguas. Y sí, eso es idolatría. Pero la idolatría es mucho más que eso. La idolatría es poner cualquier cosa creada en el lugar que le corresponde al Creador. Puede ser el dinero, puede ser el poder, puede ser el placer, puede ser la fama, puede ser la propia imagen, puede ser la propia voluntad, puede ser una ideología, una relación, un estilo de vida. Cada vez que algo que no es Dios ocupa el trono que solo Dios debería ocupar, hay idolatría. Y eso no pasaba solo en el mundo antiguo. Pasa hoy. Pasa todos los días. Pasa en todas las culturas. Y ahora llegamos a uno de los puntos más importantes y más malentendidos de todo el capítulo. Porque lo que sigue va a cambiar la forma en que muchos entienden la relación entre el pecado y el castigo de Dios. Muchas veces pensamos que el pecado funciona de una manera muy simple. El ser humano peca, y entonces Dios baja un castigo desde el cielo. Como si Dios estuviera sentado esperando que alguien se equivoque para golpearlo. Pero Pablo muestra algo muy distinto. Pablo muestra que el pecado mismo ya es su propio castigo, que el alejamiento de Dios no necesita un castigo adicional externo, porque el alejamiento en sí ya es destrucción. Cuando te alejas de la fuente de la vida, lo que queda es muerte. No porque alguien te la imponga, sino porque es la consecuencia natural de la separación. Y eso se ve con una claridad estremecedora en una frase que Pablo repite 3 veces en este pasaje. 3 veces. Y la repetición no es casual, es deliberada, es enfática, es una de las expresiones más solemnes de toda la Escritura. Dios los entregó. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 veces. Dios los entregó. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Dios los empujó al pecado? ¿Significa que Dios los forzó a hacer el mal? No, de ninguna manera. Significa que Dios respetó su decisión. El ser humano eligió alejarse, y Dios lo dejó ir. Es como un padre que le advierte a su hijo 1000 veces que no tome ese camino, que es peligroso, que lo va a lastimar. Pero el hijo insiste, insiste una y otra vez. Y llega un momento en que el padre, sin dejar de amarlo, lo deja experimentar las consecuencias de su propia decisión. No porque no le importe, sino porque no puede forzar la libertad de su hijo. Dios no viola la libertad humana. Nunca la violó. La libertad es un don que Dios da y que Dios respeta, incluso cuando esa libertad se usa para rechazarlo a Él. Pero las consecuencias de ese rechazo son reales y son devastadoras. Y Pablo las describe. Describe lo que pasa cuando una persona, cuando una comunidad, cuando una civilización entera vive como si Dios no existiera. Habla de la impureza.
del deshonrar los propios cuerpos, de cambiar la verdad de Dios por la mentira, de adorar y servir a las criaturas en lugar del Creador. Y en los versículos finales del capítulo, Pablo presenta una lista de males que resultan de este alejamiento. Y la lista es extensa, detallada y dolorosa. Dice que están llenos de toda injusticia, de maldad, de avaricia, de envidia, llenos de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Es una lista que duele leer. Y Pablo no la pone para señalar con el dedo a un grupo particular de personas, como diciendo, mira qué terrible es esa gente. La pone para mostrar un panorama completo de lo que sucede cuando una sociedad entera se desconecta de Dios. El desorden moral, la injusticia, la violencia, la crueldad, la mentira, todo eso no es la causa del alejamiento de Dios, es la consecuencia. Primero se rechaza a Dios y después todo lo demás se desordena. La causa es el rechazo, lo demás es el efecto. Y el capítulo cierra con una observación que es quizás la más inquietante de todas. Quizás la que más debería hacernos reflexionar. Pablo dice que estas personas no solo hacen estas cosas, sino que también aprueban a los que las practican. Se dieron cuenta de que lo que hacían estaba mal, conocían el juicio de Dios, sabían que quienes practican tales cosas merecen la muerte, y sin embargo no solo las hacían, sino que aplaudían a los que las hacían. Pensá en la gravedad de eso. El deterioro llega a un punto en el que ya no solo se practica el mal, sino que se lo celebra. Ya no solo se cae en el pecado, sino que se construye una cultura alrededor del pecado. Lo que está torcido se presenta como normal. Lo que es destructivo se celebra como libertad. La conciencia queda tan oscurecida que pierde la capacidad de distinguir el bien del mal. Y eso, para Pablo, es el fondo del abismo. Ahora bien, antes de seguir adelante, es muy importante que entendamos algo sobre la intención de Pablo al escribir todo esto. Porque podría parecer que Pablo está simplemente criticando a los paganos del mundo antiguo, que está señalando los vicios del mundo grecorromano para hacer quedar mal a los gentiles. Pero no es eso lo que está haciendo. Si leemos el capítulo 2, que viene inmediatamente después, vamos a ver que Pablo le da vuelta el argumento a cualquiera que se sienta cómodo juzgando a los demás. Va a mirar directamente a los ojos al que está pensando qué terrible es esa gente. Yo no soy así. Y le va a decir, vos también. Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Lo que Pablo quiere lograr con este primer capítulo es establecer una verdad que nadie puede esquivar. La humanidad tiene un problema real, profundo, universal. No es un problema superficial que se arregla con buenas intenciones. No es una cuestión de falta de educación o de falta de recursos. Es un problema que está en la raíz misma de la condición humana. Es el rechazo de Dios. Y ese rechazo produce una cadena de consecuencias que se extiende a todos los ámbitos de la vida. La mente, el corazón, el cuerpo, las relaciones, la sociedad, la cultura. Y Pablo necesita que entendamos esto con toda su fuerza antes de hablarnos de la solución. Porque si no sentimos el peso del problema, la gracia nos va a parecer algo bonito pero innecesario. Si pensamos que estamos bien por nuestras propias fuerzas, si creemos que somos básicamente buenas personas que de vez en cuando cometen errores menores, no vamos a entender por qué necesitamos un Salvador. No vamos a entender por qué Cristo tuvo que morir. No vamos a entender la cruz. Romanos 1 es el punto de partida del Evangelio. Y el punto de partida no es lo que Dios hizo por nosotros. El punto de partida es por qué necesitábamos que Dios hiciera algo. El Evangelio no empieza con la gracia. Empieza con la necesidad de la gracia. Y esa necesidad es universal. El ser humano fue creado para conocer a Dios, para glorificarlo, para vivir en comunión con Él.
para reflejar su imagen en el mundo. Esa era la vocación original, ese era el diseño. Pero cuando esa relación se rompe, cuando el ser humano decide vivir como si Dios no existiera, todo se desordena. La mente se oscurece, el corazón se endurece, las relaciones se deterioran. La vida pierde su centro, su dirección, su sentido. Y lo más impactante de todo esto es que no es solo una descripción del mundo antiguo. Mira a tu alrededor, mira la cultura en la que vivimos. ¿No reconoces algo de lo que Pablo describe? La búsqueda desesperada de sentido en cosas que no pueden darlo. La idolatría disfrazada de consumo, de éxito, de imagen, de placer inmediato, la pérdida progresiva de la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, la indiferencia ante Dios presentada como madurez intelectual o como libertad, la aprobación colectiva de lo que en el fondo sabemos que nos destruye. Romanos 1 no es un texto del pasado, es un espejo del presente, y si nos animamos a mirarnos en ese espejo con honestidad, sin defensas, sin justificaciones, vamos a descubrir que Pablo no está hablando de otros, está hablando de todos nosotros. Pero acá viene lo más importante. Pablo no escribe esto para dejarnos en la desesperación. No escribe esto para aplastarnos con culpa, sin salida. Escribe esto para prepararnos, porque después de mostrarnos la oscuridad, va a encender la luz. Después de mostrarnos la enfermedad, va a presentarnos la cura. Todo este diagnóstico tiene un propósito: llevarnos al punto exacto en el que estemos listos para escuchar la buena noticia. Y esa buena noticia ya la anticipó en el versículo 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Hay salida. Hay esperanza, hay gracia, hay un Dios que no abandona a su criatura, que sale a buscarla, que ofrece reconciliación y vida nueva. Pero para recibir esa gracia, primero tenemos que llegar al punto de reconocer, con humildad y con verdad, que la necesitamos. En el próximo episodio vamos a entrar en Romanos capítulo 2, y Pablo va a hacer algo inesperado. Después de describir el pecado de los que rechazaron a Dios abiertamente, va a dirigir su mirada hacia otro grupo, hacia los que se creen justos, los que se sientan a juzgar a los demás pensando que ellos están a salvo, los que miran la lista de pecados del capítulo 1 y dicen, yo no soy así. Y lo que Pablo les va a decir es una de las advertencias más fuertes y más sorprendentes de toda la carta. Si este estudio te está sirviendo, suscríbete al canal para no perderte ningún episodio. Y déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de Romanos capítulo 1. ¿Qué parte te hizo pensar? ¿Qué frase te quedó resonando? Nos vemos en el próximo video.